Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos al punto. Lauterio Vargas y un servidor, José Belio Jiménez. Nuestro productor general, Ramón García, está en sus asuntos proselitistas. El próximo diputado por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este. Bueno, Lauterio, se calienta el tema político, ya que hoy, viernes, hay convocada una marcha frente al Congreso por parte de Luis Abinader, la corriente de Luis Abinader. También otro de los temas que está sobre el tapete en ese sentido es la conversación que el pasado miércoles sostuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con el presidente dominicano, el licenciado Danilo Medina Sánchez. La verdad que ha causado mucho revuelo, particularmente quien les habla ha tenido presente y he comentado en diferentes ocasiones de que el esquema de los Estados Unidos, el esquema presidencial, de elección presidencial, que todo el mundo sabe que es 2 periodos continuos y nunca más. Ellos pues quieren extrapolar esa forma hacia toda la región y no ven con buenos ojos cuando un presidente que ya ha agotado 2 periodos quiera reelegirse y mucho más si para tales fines es necesario reformar la Constitución. En el caso nuestro de República Dominicana, nuestro presidente ya reformó en el pasado año 15, reformó la Constitución porque se le prohibía, y es bueno, Lauterio, señalar que quien promovió ese esquema de un solo periodo, porque siempre ha expresado su antirreeleccionismo, o había expresado su antirreeleccionismo, es el licenciado Danilo Medina. Recuerdo claramente los debates bien álgidos en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución del 2010. Recuerdo a Charlie Mariotti, de la corriente del licenciado Danilo Medina, fijar una posición donde decía que no le iba a hacer un traje a la medida a Leonel Fernández. O sea que si hoy no existe la reelección presidencial consecutiva en República Dominicana, es una autoría de Danilo Medina. Luego, como tú bien has comentado aquí en el programa, con una incoherencia, ¿verdad?, a todas luces, presenta una reforma presidencial bajo la promesa de que este sería su último periodo, que solo necesitaba un periodo y nada más. Bueno, pues el caso es que el miércoles pasado Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, pues de una manera sutil y diplomática le hace una advertencia, aunque el Palacio en su nota de prensa que la interpretó a su modo, a su manera, y yo entiendo que no debía ser de otra forma. Claro que cuando tú saludas a una gente hasta de una manera coloquial, tú le dices, ¿y la familia cómo está? ¿Y los negocios cómo van? O sea, la introducción de Mike Pompeo fue, como lo divulgó la embajada, elogiando al gobierno. Y claro que sí, que el gobierno tiene luces que hay que resaltar. Sin embargo, todo el que sabe de política y de diplomacia sabe que es una advertencia que está unida al caso de las relaciones diplomáticas con China. Ya son 2 y a las 3 son las vencidas. ¿Qué te parece? Bueno, tú sabes que cuando uno ve 2 versiones de un solo caso, uno tiene que sacar conclusiones. Claro. La toma las dos campanas. Las 2 campanas, porque justamente como tú dices,
protocolarmente, cuando un funcionario diplomático de otro país se comunica con un gobierno, por protocolo ese funcionario le expresa algún tipo de manifestación de aprecio a su gestión. ¿Sí? Le dice, bueno, mire, está haciendo buena gestión, lo felicito, pero, ahí viene el pero hay que tener cuidado con el Estado de Derecho, hay que tener cuidado con modificar una constitución simplemente para que el presidente de turno pueda reelegirse. Se lo dijo así. Sí. Y el presidente Danilo Medina confirmó la conversación y le dijo que no ha decidido. Señor presidente, usted sí decidió. Recuérdese en su discurso de juramentación como candidato presidencial del PLD en el 2015, recuérdese bien que usted dijo, juro ante ustedes y con Dios como testigo que esta va a ser mi última reelección. Recuérdese que en ese momento ahí usted decidió. Entonces, no es posible que ahora usted diga, no he decidido. ¿Por qué? Porque sencillamente es una posición de ambivalencia y se puede llamar de falta a la responsabilidad de cumplir con un acuerdo que se hizo justamente a petición de su grupo. Se hizo justamente a petición de su grupo porque quienes forzaron a que se modifique la Constitución en el 2015 fueron los miembros del comité político, los miembros del comité central, los altos dirigentes del PLD que respaldaban la reelección. Entonces, cuando yo estoy firmando un documento que le estoy dando fe a ese documento, que estoy de acuerdo con ese documento, sencillamente yo estoy decidiendo. Entonces, por eso digo que está de más decir que el presidente no ha decidido. Y lo que tiene al país en vilo y lo que tiene al PLD al borde de una división es justamente esa ambivalencia. Porque en República Dominicana no hay una institución, no hay un organismo que le exija a los políticos tener responsabilidad y cumplir con su palabra, porque estamos mal impuestos que son los políticos quienes hacen las leyes y son los primeros que la violan. Son los primeros que la violan. Entonces, con esa llamada telefónica que le hizo Michael Pompeo al presidente Danilo Medina, yo lo veo como una advertencia. Una advertencia, cumpla. ¿Por qué? Porque ciertamente la Constitución Dominicana fue modificada en el 2015 y se estableció un segundo periodo, reelección por un segundo periodo. Y también se estableció en esa Constitución que como el presidente de turno, Danilo Medina, se iba a reelegir por un segundo periodo consecutivo, no podía ser el candidato en el 2020. Y lo dice con nombre y apellido. Y se señala al presidente de turno, que se llama Danilo Medina. Y no es una violación a sus derechos fundamentales. No es cierto. Porque por eso el presidente de un país es la figura más importante que se debe al pueblo, tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Y dentro de sus obligaciones está cumplir con su palabra. Lamentablemente, el Congreso Nacional está rodeado de policías y militares, que eso me recuerda un episodio que ocurrió
el 5 de noviembre del año 1844, cuando los congresistas estaban legislando para aprobar la primera constitución de la República Dominicana, la primera. Ese 5 de noviembre de 1844, Pedro Santana, quien era presidente interino, rodeó el lugar en donde estaban reunidos los asambleístas y los forzó a que le hagan una constitución con plenos poderes a su medida. 175 años después, el Congreso, donde se reúnen los asambleístas, los legisladores, está rodeado de militares y policías. Y yo pregunto, ¿hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado en la historia dominicana, en la democracia dominicana, si vemos ese escenario de un palacio del Congreso sitiado, militarizado, rodeado, mientras hacen aprestos para presentar un proyecto de reforma que estaba escuchando antes de venir para acá el diputado Quiñones, que es de la corriente de Leonel Fernández, hablando de que el proyecto de reforma a la Constitución no ha sido sometido y que no estaba en la agenda del día de hoy. Los diputados sesionan 2 veces por semana. Sin embargo, en el día de hoy fueron convocados para hoy a una tercera sesión. Sin necesidad, para mantener el vilo, para mantener la zozobra del país. Y bien lo dijo ayer el obispo de Santiago, Monseñor Freddy Bretón: Danilo, Leonel, dejen al país tranquilo, dejen que el país respire. Pónganse de acuerdo. El expresidente Leonel Fernández está defendiendo la constitucionalidad, pero también está defendiendo el pacto que se firmó en Juan Dolio el 19 de abril del año 2015. Entonces, faltarle a un pacto y faltarle a la Constitución de la República es mentir. Entonces, aquí tengo, Lauterio, un pensamiento que me envió un amigo que expresara Juan Bosch. Dice: los hombres que mienten no son hombres, son seres despreciables. Pero cuando el que miente es un gobierno, entonces para él no hay calificación posible. Y si además miente en nombre de la democracia, ya no hay en ningún diccionario palabras para definirlo. Y otra cosa. Escúchame, esto se lo dedico especialmente. ¿A quién? A Felucho Jiménez, que dijo que ningún presidente ha pasado la historia por faltarle a su palabra. Antes de irnos a la pausa, es bueno que se sepa, y voy a reiterar algo que he dicho otras veces. El presidente Danilo Medina le dijo a Mike Pompeo que su decisión se hará conforme a la Constitución de la República, que aún no ha decidido, pero que su decisión se hará conforme a la Constitución de la República. Y yo pregunto, si se realiza una modificación a la Constitución en base, vuelvo y digo, en base al soborno, en base a retorcer las voluntades de los diputados y senadores, el resultado de esa Constitución es ilegítimo. Y por eso es que en países como Venezuela, por ejemplo, están hablando de que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo porque se hizo en base al poder del Estado. Su elección fue en base al poder del Estado y no participaron los principales candidatos de la oposición. Vámonos a la pausa y al regreso tendremos
este y otros temas de interés en su programa Al Punto.